Queridos amigos de Libro Minuto, bienvenidos. Me encuentro hoy aquí con Ricardo Jasso Moedano. A tus órdenes. Moedano, que bueno, tuve la fortuna de que alguien muy allegado a él diera con mi canal y pues derivado de eso me hicieran llegar esta traducción que él hizo de la novela de William Thackeray que se llama Ala de Cuervo. William Thackeray es uno de los novelistas pues, más representativos de la época victoriana, seguramente junto con Charles Dickens y otros tantos, ¿no? Entonces, esta novela debe ser la única traducción que hoy se puede encontrar al español de la obra. De ahí su enorme valía, y quiero invitarlos también a que hoy nos acompañen, a Ricardo y a mí, a hablar más de esta pequeña joya de William Thackeray, también del autor, de su obra, de la literatura victoriana y pues seguramente de otras tantas cosas. Así que bienvenidos a todos. Bueno, pues ya estamos aquí con Ricardo Jasso. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Mauricio. De verdad, qué gusto que estés aquí. Me da muchísimo pues, placer poder platicar con alguien además que ama la literatura. Y creo que de lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué hace una persona traduciendo una obra victoriana en esta época, ¿no? ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo decides hacerlo? Vaya, pues es una pregunta que se han realizado a su vez las editoriales a quienes les ofrecí el trabajo. Algunas amablemente me señalaron que este tipo de producto pues hoy día no tiene un potencial comercial. Por lo tanto lo edité ya por cuenta propia. Yo soy muy asiduo a la literatura de esta época, me encantan varios de estos autores. En el caso del señor William, pues me parecía a mí pues una injusticia que varias de sus novelas no existan en español. Su obra más famosa es La Feria de las Vanidades, original de 1848. Con esa obra se consolida este autor y ciertamente lo considero yo pues un pilar de la literatura y sobre todo como un retrato magnífico de su época. Sin embargo, precisamente es tal el alcance de esa obra que otras que tuvo pues no han gozado de la misma oportunidad. Esta obra, Ala de Cuervo, es una obra posterior y yo me interesé particularmente en ella, puesto que me reí muchísimo, me pareció una obra ligera, pese a que el texto puede ser un tanto denso por el estilo, pero me sorprendió muchísimo que existe una versión que se tradujo en los 40, una versión española, la cual hoy día no se encuentra. Yo la busqué mucho, la quería compartir con gente que pensé que le podía agradar. Es así que se me hizo fácil, ¿verdad? Ingenuo, yo pensé, vaya, no siendo tan extensa como otras comúnmente de la época, me dije, seguramente, vaya, puede ser un buen ejercicio. Entonces me dispuse yo a hacer la traducción y vaya, fue un reto tremendo. Al día de hoy, por fortuna, tengo la oportunidad de hablar contigo y con tu público de un trabajo pues muy pues, especial para mí, y yo confío que donde quiera que esté William, esté satisfecho con el esfuerzo que hicimos. Oye, ojalá que sí, y quiero también contextualizar porque, claro, La Feria de las Vanidades es su obra más conocida, pero quizá para otros que no están tan familiarizados con William Thackeray, pero también La Suerte de Barry Lyndon, en épocas más para acá, sí, claro, fue bastante conocida quizá por la adaptación que hizo Stanley Kubrick al cine, ¿no? De este personaje pues arribista terriblemente, ¿no? Y creo que es algo que encontramos también en Ala de Cuervo, ¿no? Sin duda. ¿De qué trata esta novela? Digo, yo la leí porque pues Ricardo me compartió la traducción y la disfruté tremendamente, me reí muchísimo, sí creo que tiene un reto tremendo, pero me gustaría que para efectos de que la gente sepa un poco de qué va, nos dieras una breve semblanza de la novela. Pero como bien señalas, en el caso de Barry Lyndon tuvo la fortuna de que lo adaptaron al cine con una magnífica producción y por lo tanto la novela no está tan perdida. Algo similar ocurre con Ala de Cuervo, en tanto que aquí tenemos un personaje masculino que es bastante singular, en tanto que es una persona que pues busca siempre el provecho propio a costa del otro. Sí. En este caso, aunque es una temática recurrente en las historias de nuestro amigo William, sí, en este caso lo vuelve bastante más ameno y tenemos la historia comienza cuando conocemos a una familia pues digamos moderada que habita en Londres. La familia Crump es la señora y el señor que tienen una posada y tienen a su hija joven, Morgiana, una muchacha muy guapa ella. Y bueno, ella tiene, pues por suerte, el destino le otorgó el talento para cantar. Pero ella en el ambiente en el que está con la posada, pues es un ambiente, digamos, como de
pues de gente, entre comillas, sí, humilde, de un cierto barrio. Sí, eso es lo que se percibe, así es. Y es muy simpático como, pienso yo, que al cabo de tantos años y siendo una cultura distinta, podemos identificar a este tipo de gente de cierto estrato, gente muy trabajadora, muy simpática, pero ocurre que Morgiana, siendo tan guapa, pues tiene dos pretendientes. Y por un lado el papá favorece a uno y su mamá a otro. Estos dos señores son bien cotorros porque ellos son comerciantes, lo cual era algo muy común, pero a la vez es parte del humor de William, ¿no? Uno de ellos es un estilista y el otro es un sastre. Entonces, bueno, ella, una mujer muy guapa y muy simpática, pues no le ve nada de malo, ¿verdad? De pues, salir con uno, salir con el otro, mientras ellos obviamente se tratan de sabotear o se ponen celosos. Y pues ella al final resulta, bueno, no al final, parte de la trama resulta en que luego de los numerosos esfuerzos de estos dos pretendientes, llega un tercer individuo y pues es el que se lleva el corazón de esta mujer. Es el más arribista de todos, ¿no? A que te referías tú en un principio, que pues es un tipo bastante inteligente, sí, muy astuto, pero que pues desafortunadamente no es precisamente una persona pues con una moral muy recta. Y es así que pues Morgiana sufre mucho por el hecho de que se enamora de este hombre, se casa con él. Y él tenía otros planes, por supuesto, tenía otras ambiciones. Por supuesto. Y pues ahí donde viene el conflicto, ¿no? Una burla un poco a las convenciones, tanto de la época, hasta cierto punto todavía actuales. Es muy simpático y a la vez es dramático, puesto que este muchacho que se queda con ella, pues resulta que pues es un farsante, es una persona que pues abusa de muchísima gente, pero es muy agradable. Sí. Eso es algo que funciona mucho, es como que es detestable lo que le hace a esta persona, a la familia, te cae bien que es un cínico y a la vez es muy ingenioso como engaña a mucha gente, de modo que lleva una vida, digamos, de un estilo de vida al que no tiene realmente el acceso ni las posibilidades, pero a partir de sus argucias, pues resulta que se vuelve muy popular y muy aceptado en los círculos de las altas esferas. Sí, y creo que, pues, en medio de todo esto que tú nos acabas de compartir es donde está la riqueza de la novela, porque se suscitan una serie de situaciones, de percances, de imprevistos, que realmente a uno, pues, lo divierten muchísimo, porque, digámoslo, y aquí es donde creo que podemos hablar un poco más del tono de la novela, porque tú decías, es muy agradable, es muy amena, a pesar de que puede ser algo densa de pronto por el tono. Es una sátira, ¿no? De alguna manera, así lo entiendo yo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería esa característica que tú dirías que probablemente, y lo pienso así porque yo lo digo aquí, no he leído otra cosa de William Thackeray, por lo mismo pienso que esta novela puede ser además una tremenda puerta de entrada a su obra, pero ¿qué hay de las características de la literatura de William Thackeray en esta novela? ¿Está el tono, está la sátira, los personajes? ¿Qué verías tú ahí? Bueno, algo que me llama la atención, este hombre a la par de lo que escribió, algo que le ayudó mucho en su carrera fue que dio una gira de conferencias sobre los escritores del siglo XVIII. Muchos de ellos, por la mayoría de los que aborda, son gente que escribía sátira, sumamente mordaz, pero a la vez muy ligera, muy simpática. Entonces él tiene toda esta escuela. Hablando del estilo, por ejemplo, concretamente, los nombres de los capítulos son unos nombres larguísimos. O sea, más que un título de un capítulo, es una descripción. De lo que va a pasar casi, ¿no? Como una síntesis, vaya, ¿no? Sí, aquí está, bueno, capítulo primero, el cual es enteramente introductorio. Contiene una historia de la señorita Crump, sus pretendientes y su círculo familiar. Y así cada capítulo nos va a decir como qué va a pasar. Sin embargo, ya que nos cuenta cómo sucede, no nos deja de causar mucha gracia. Tiene el tono como que es como muy amistoso. Sientes que te está contando él ahí, que está sentado junto a ti y te está platicando las cosas, te involucra de alguna forma, opina de alguna manera, él mismo participa, él mismo emite sus juicios o él mismo de repente reflexiona un poco. Digo un poco porque en la época era muy común para estos autores de pronto desviarse tremendamente de lo que están hablando y poner un tratado de sus propias opiniones. Sí, de hecho, y déjame abrir un paréntesis, a mí me llamó mucho la atención porque Thackeray es del siglo XIX. Totalmente, ¿no? sí. Pero de pronto su estilo es medio dieciochesco. A mí me recordó un poco a Lawrence Stern en el Tristram Shandy, ¿no? Que precisamente es este tipo de narrador, ¿no? Digo, claro, Tristram Shandy lo lleva al extremo, pero sí me parece que hay ciertas similitudes, cómo te interpela a ti,
como lector, cómo emite sus juicios y de repente no sabes, bueno, quién es el narrador. Creo que fue algo que me llamó la atención y te lo comentaba en uno de los mails que intercambiamos, cómo al final aparece el narrador y finalmente entiendes quién es, pero de pronto no sabes, ¿no? La mayor parte del tiempo no sabes quién es. ¿Y qué otra cosa verías tú de las características que hay aquí en la novela? Por ejemplo, no sé si la crítica social, porque hay una parte de crítica social, fue una de las banderas del autor. Sin duda, sin duda. De hecho, antes de su Vanity Fair, él también tuvo la oportunidad. Es un dato curioso. Nuestro amigo William no le gustaba hablar de su vida. Él era como enemigo de los autores que publican biografías o del trabajo sobre las vidas de ellos. Él fue muy reservado, yo lo respeto. Pero hay un dato muy curioso. Ocurre que él de joven heredó dinero de su familia y pues resulta que en sus momentos de divertirse, de entretenerse, pues se gastó toda la herencia apostando en los casinos. No, bueno. Tuvo una desgracia y ya tenía una familia, ya estaba casado, tenía hijas. Entonces él empezó a escribir y él lo dice pues por sobrevivir. O sea, él incursionó. Como tantos que luego te vas sorprendiendo, Es increíble. Vaya, que grandes talentos finalmente no fueron tan naturales, sino las circunstancias los llevaron. Entonces él empezó a escribir crítica de arte, crítica literaria en algunas revistas, y algo que le funcionó muy bien, a la par de la revista Fraser, donde publicó este tipo de relatos, él participó también en una revista muy famosa en la época, que era la revista Punch, que era una revista de crítica política, principalmente sátira política. Él para esa revista escribió unos esbozos que fueron maravillosos, se llamaron, ya que los condensaron, se llamaron El libro de los snobs. Y él critica de una manera de verdad deliciosa toda esta estructura social y precisamente las actitudes del pueblo mismo que fomentan y perpetúan pues esta distinción, estos pues aires, estas falsedades con las que la gente misma se adorna con tal de brillar y escalar el peldaño social y engañar finalmente, ¿no? Entonces estos escritos del libro de los snobs le generó una fama tremenda porque pues fue igual muy ingenioso como lo hacía. Y creo que mucho de eso hay aquí. Yo por eso decía que yo no conozco, que podría ser una buena puerta de entrada a la literatura de Thackeray. No sé si tú lo consideres de la misma manera, ¿no? Porque, no sé, la Feria de las Vanidades de pronto pues lo he visto en esa bellísima edición que tiene Alba, que no he comprado. Sí, ¿no? Pero no sé, de pronto es más densa la Feria de las Vanidades. Mira, lo que sí intimida. O sea, francamente yo mismo le tuve mucha reticencia porque es un volumen muy extenso. Sin embargo, ya que lo empiezas, te atrapa pues todo el elenco que tiene, de verdad, pues lo sientes como muy íntimo contigo. Y pese a que es muy extenso, la verdad es que nunca le baja el ritmo, siempre te mantiene con cierto suspenso, con mucho humor y a la vez unos dramas tremendos. Ricardo, quiero preguntarte, ¿cuál consideras tú que sea la principal aportación de William Thackeray a la novela victoriana? ¿Por qué trascendió tanto? Una pregunta bastante atinada y creo yo sin afán de demeritar a otros autores que respeto igualmente, pero creo que lo que tuvo nuestro amigo William es que él no se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Él tiene este tono en el que él se burla, él mismo se burla de cosas que las que él mismo hacía. Y lo irónico además, fíjate, es que la gente de la que él se burlaba, precisamente los snobs o los aristócratas con todas las cosas que él plantea como absurdas, lo acogieron como una celebridad en sus círculos. Entonces resulta bien simpático que él se burlaba de la gente y esta gente pues lo aplaudía. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota curiosa, esta otra autora que tengo un gran cariño, Charlotte Bronte, ella autora de Jane Eyre, que es una novela que tengo yo, la equiparo a la Feria de las Vanidades en cuanto al no lo he leído, calibre. Eterno pendiente. Recomendable, Mauricio. Esta mujer, en su momento, ella era muy fan de William Thackeray. Cuando lo conoció, cuentan que se decepcionó muchísimo. Que ella, por lo que leía de él, el libro de los snobs y otros bocetos así como muy cómicos, ella se imaginaba a una persona totalmente distinta a quien conoció en una ocasión que cenaron juntos y salió decepcionada. No cumplió la expectativa que ella tenía a partir de sus historias. A eso me refiero, que él no se toma muy en serio, en el sentido de que no tenía este aire como pues de presuntuoso, en absoluto. Él de todo eso se burla continuamente. Él es un hombre muy versado en lo que expone y sin embargo lo hace a manera de burlarse, ¿no? Nunca tiene este toque como de soy una autoridad en el tema.
entonces quizá por ello también no alcanzó quizá hoy día pues la trascendencia de otros contemporáneos. Fíjate, son cosas que luego la historia les cobra, pero al final es lo que les dio su identidad y su sello en su momento. Así que, no, qué maravilla. Yo te agradezco mucho que nos hayas traído pues todo esto que nos compartes de este autor, al menos para mí. No es conocido, pero yo no lo había leído. Y también, y en un ánimo de invitar a la gente que nos ve, me gustaría ir cerrando con la pregunta de ¿qué es lo que más disfrutaste tú de la novela? ¿Por qué crees que la gente tendría que acercarse a este libro? Creo que lo que puede dejarnos pues del conocimiento nuevo, a la par de una historia amena y esto, es que realmente es como una ventanita a un grupo de gente común y corriente de su época en una ciudad, una gran capital como era Londres, en la cual, contrario a algunas ideas que yo incluso tuve antes de acercarme ya a esos autores, yo imaginaba a Londres del siglo XIX como una gran capital con pura gente, digamos, destacada, pura gente acomodada, con un gran estilo, y en realidad aquí lo que nos presenta es la otra faceta de la ciudad. Sin llegar al extremo depresivo de Dickens, contemporáneo y amigo suyo, no llega a ese mismo nivel como de la podredumbre, pero se asoma como a la parte de que no todo el mundo era rico, no todo el mundo era, gozaba de propiedades y rentas. Esa es la gente común, la gente humilde, la gente que trabaja, la gente que le dio al imperio realmente aquello que lo hizo crecer. Entonces eso me parece maravilloso, conocer como a la gente pues no tan favorecida. Sí. No, me parece que es súper atinado todo esto que mencionas. A mí en particular, o sea, disfruté muchísimo a los personajes, esta cohorte de pretendientes de Morgiana es realmente increíble. Yo estoy seguro que la van a pasar de lo mejor con este libro. Y dos preguntas nada más para cerrar. Yo lo leí y dije, puta, qué reto tan tremendo traducir este libro. O sea, ¿cuál fue el principal reto al que te enfrentaste con esta traducción? Mira, por un lado el estilo, puesto que sí contemplé modernizarlo un poco, en tanto que igual hacer las oraciones no tan extensas, ocupar un punto y seguido de vez en cuando, pero determiné por respeto a él que así se escribía en la época, así se le conoce. Y creo que de verdad lo más complicado fue, a mi juicio, elegir sobre qué información agregar una nota. Como abundan referencias. 100 notas, más de 100 notas. Más de 100 complementan la edición, de verdad, fantástico trabajo. Menciona cantantes de ópera, bailarinas de ballet, políticos, ciertos lugares, eventos famosos del momento. Se agradece, de verdad, se lee súper bien el libro. Felicidades por este gran trabajo. Gracias. ¿Dónde? Esta es la pregunta del millón. ¿Dónde lo puede encontrar la gente que se interese por él? ¿Dónde lo pueden encontrar? Esta edición la lancé a través de Amazon, el servicio de impresión bajo demanda de Amazon. Por algún detalle curioso con su sistema, la edición impresa, que es la que tenemos aquí, no la tienen disponible directamente en la tienda de México. Sin embargo, si alguien se interesase, yo cuento con varios ejemplares que están en el Mercado Libre. Si alguien gusta el Mercado Libre, tenemos este mismo ejemplar. Y la edición en Kindle, esa sí está disponible debidamente en Amazon. Lo bonito de la edición de Kindle, además de que es cómodo, por todas las notas logré encontrar la manera de que cuando leyendo en Kindle le pone clic en el numerito de la nota, aparece la nota ahí mismo, de modo que no te implica una navegación latosa. Claro, esa es una ventaja, pero en todo caso la edición Kindle en Amazon México directamente, y para la edición impresa, para que no haya errores, en Mercado Libre. Sí. No, súper bien, buenísimo. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, Ala de Cuervo de William Thackeray, súper recomendable para que se acerquen a ella. A todos, sobre todo los que les interesa la literatura pues clásica, la literatura victoriana, estoy seguro que no los va a decepcionar. Así que, Ricardo, mil gracias por haber estado aquí hoy. Al contrario, gracias a ti y a tu público, y encantado de compartir esta obra. Gracias. Les dejamos los enlaces para conseguir el libro aquí en la descripción para que nadie se pierda y puedan ir directamente para allá. Mil gracias a todos y hasta la próxima.